Además, en este modo quiero hacer un repaso a lo que son las cosas que a veces olvidamos, pero que son muy necesarias a la hora de tener una instalación. Cuando digo autoconsumo me refiero tanto a nivel residencial como a nivel comercial para que funcionen perfectamente. Pues vamos a ello. Lo primero es daros un recuerdo de cómo es una célula fotovoltaica de heterojunction, porque esto pues no es cultura general, no son las alineaciones del Barcelona o del Madrid, así que la gente no se las sabe exactamente. Y la idea es que es una célula monocristalina de silicio tipo N, como TOPCon, pero donde la unión PN se hace en materiales diferentes uno del otro. Y esto tiene un montón de ventajas que hoy explicaré algunas de ellas. Están escritas aquí en la diapositiva, pero no vamos a entretenernos con ello porque vamos a las ventajas aplicativas a lo que sirve de algo al cliente final. Y cuando hablamos de cliente final o incluso del profesional, hablamos de un montón de características que es donde se fija. Y estas características no significa que todas sean al mismo tiempo importantes, sino que son todas las que en algún momento o para algún tipo de cliente son relevantes. Las he organizado de la siguiente manera. Arriba están las características absolutamente necesarias que tiene que cumplir un producto simplemente para ser considerado. Y abajo son las características que van a diferenciar un producto, digamos, mejor de un producto que consideramos pues, menos bueno. Y como siempre, el precio bien grande es una característica muy importante. Y vamos primero con estas características definitorias del sistema. La primera es el tamaño y el peso. Esto viene a cuenta porque aquellos que estáis en fotovoltaica en general sabéis que para grandes plantas estamos hablando de paneles de un tamaño bastante gigante, de más de 3 metros cuadrados, de 30 y pico kilos de peso, cristal también y con unos formatos que sinceramente para instalarlos en casas es un poquito difícil. Para industrias se puede, pero también es a lo mejor no lo más adecuado. En este sentido, los formatos actuales que convienen para el autoconsumo son desde muy pequeño, de menos de 2 metros cuadrados, al típico, voy a decir, de 2 metros cuadrados, que hoy en día es pues 1,95, 1,98, 1,99 metros cuadrados, depende del fabricante. Y luego están los que son un poco mayores, de 2,2 metros y el mayor. Un momento que yo mismo estoy tapándome la mitad de la slide y no la veo. De 2,6 metros cuadrados. Nosotros como Huasan, como Heterojunction, no tenemos una limitación en cuanto a tener un tamaño de panel de un tipo o de otro. Y como tenemos históricamente mucho foco en lo que es la distribución a equipos que se instalan en casas, tenemos paneles incluso de un tamaño inferior a lo que es el estándar. El estándar es este 2 metros cuadrados y nosotros estamos vendiendo también. Están disponibles los paneles que son de menos de 2 metros cuadrados y menos de 20 kilos. Estos también se pueden comprar y para aquellas instalaciones donde el instalador prefiera un módulo más pequeño que a lo mejor se adapte mejor a un tejado muy irregular o prefiere un módulo más ligero, pues se pueden utilizar. Nosotros pensamos que el estándar, y bueno, creo que se ve en el mercado, mi hermana se acaba de poner en el tejado paneles solares y le va muy bien. Ha utilizado los paneles de menos de 2 metros cuadrados. Y esto es, pienso yo, el estándar, sobre todo, y luego veremos también por qué tiene una importancia y por qué he puesto una estrella a estos dos formatos. Lo segundo que es bastante importante es que los paneles sean compatibles con los inversores de string, con los inversores que llevan baterías y con los optimizadores. No quiero entrar en el debate de si vale la pena por un optimizador o un microinverter o si es mejor ir directamente a un inverter con batería, pero un string inverter. Esto es casi filosófico, casi religioso. No quiero meterme en ningún pantano, no quiero hundirme en ningún pantano, porque además cada aplicación puede tener características específicas que signifiquen que una de esas soluciones sea mejor que la otra para un cliente o para un grupo de clientes. Lo importante a nivel de módulo es hacer unos paneles que sean compatibles con todas estas aplicaciones, con todos estos equipos,
Y esto es bastante sencillo porque en Heterojunction tenemos un tamaño de célula semejante o igual a otros paneles que ya están funcionando con estos equipos. De este modo ya llevamos dos, ahora pasamos al tercero, que es la fijación mecánica de los paneles. Cuando instalamos en determinados sitios, por ejemplo en tejado plano, muchas veces queremos fijar los paneles en los lados cortos. Y esto que físicamente siempre se puede hacer, a la hora de hacerlo correctamente, los paneles muy largos normalmente no nos dan unas cargas de viento, de nieve en España es mucho menos relevante, pero de viento sobre todo, aceptables. Entonces, yo sé que hay instaladores que simplemente lo hacen porque físicamente funciona y probablemente no va a pasar nada, pero ahora, a la hora de ser fabricante somos más cautos y testeamos todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que donde he puesto la estrellita, que dos de estos puntos son los mismos que había al principio, son los paneles donde la fijación en los lados cortos es posible, está aceptada y está reglamentada a la hora de tener unas capacidades mecánicas. ¿Qué significa esto? Pues que en una casa donde a lo mejor tengamos un sistema de montaje que ópticamente sea más bonito porque fija los paneles en el lado corto con una banda que tapa los marcos, pues con una fijación en el lado corto se hace muy sencillo. Que tenemos un sistema de instalación industrial o incluso para una casa, para un tejado plano donde se fijan los paneles en el lado corto, estos paneles son perfectamente aceptables. Si tenemos una instalación donde podemos fijar en el lado largo, también podemos utilizar paneles más grandes y esto suele ser posible, incluso recomendable, para bajar el coste de instalación en industrias, por ejemplo, donde hay un tejado no plano o un tejado plano donde el sistema de montaje sea posible usarlo en los lados largos del panel. Con lo que quiero decir, y en resumen de estos tres puntos, es que hasta ahora no he dicho nada especial sobre la heterojunction, porque estos son los puntos que definen el panel como un panel adecuado al autoconsumo. Estos son los puntos que no dan ninguna ventaja a una tecnología sobre la otra, a menos que una de estas tecnologías simplemente no cumpla. Una pequeña ventaja que tenemos, pero es una elección, no es una ventaja intrínseca, es que desde Huasan todos nuestros paneles son cristal-cristal y son muy resistentes a las cargas mecánicas. Pero en realidad cualquier otro fabricante que quiera y decida hacerlo puede hacer también cristal-cristal con tecnología PERC o TOPCon, con lo cual esto no es una diferencia general sobre el mercado. Ahora la parte, espero, más interesante de la presentación es hablar de las cosas que son diferentes para Heterojunction, de las cosas que realmente significan que este producto, nosotros pensamos, esta tecnología, nuestra marca evidentemente, pero en general la tecnología, son los más adecuados para en el futuro tener grandes volúmenes de instalación de autoconsumo en España en este caso. Lo primero es la garantía. Perdón. Había un error en las slides. La apariencia estética, es decir, que hay clientes que quieren que el panel tenga una apariencia muy homogéneamente negra, también es una de las características definitorias del panel. Disculpadme, no sé por qué he puesto una slide antes, después de lo que toca. Pasamos a las garantías. Las garantías de Heterojunction son de muy larga duración, tanto en garantía del producto, es decir, para cualquier cosa que le suceda al producto que no le hayamos hecho nosotros como clientes, perdón, que no le hayáis hecho vosotros como clientes, no cubre evidentemente una rotura de cristal hecha con un martillo o con una piedra, pero cubre cualquier defecto que sea por causa del panel propiamente, simplemente porque no fue fabricado de la forma correcta. Tanto como por potencia. Esto significa que se puede dar al cliente final una garantía que le asegura que durante muchísimos años los paneles no solo funcionan, sino que funcionan muy bien. Y si pasa algo, no tiene que depender exclusivamente de un instalador que a lo mejor se ha desentendido del negocio, sino que tiene un fabricante detrás, un fabricante muy grande, que si reclama le va a reemplazar los paneles. Y ahora pasamos al tema donde ya hablamos de la tecnología. Espero que esto sea de verdad lo más interesante. Cuando hablamos de paneles fotovoltaicos, en principio siempre se dice que el panel tiene una durabilidad muy buena. Esto es verdad, esto es cierto, y hay paneles que se instalaron en 1975 que todavía están funcionando. Sin embargo, cuando hablamos de la producción en masa, cuando hablamos de paneles fabricados hoy en día
Y cuando hablamos de que para que estas instalaciones rindan económicamente, los paneles tienen que durar mucho, tenemos que ser muy precisos porque hoy en día las tecnologías de célula y de panel que se utilizan no son las mismas que había hace 30 años. Entonces, a la hora de justificar que un panel tenga una garantía de 30 años, nosotros como fabricante tenemos internamente que asegurarnos de que estos paneles realmente duren tanto. Y lo que utilizamos para ello es una batería de test, de pruebas y de conceptos que chequean que estos paneles en cualquier condición climática van a tener una durabilidad extrema. Esto se hace de muchos modos. Internamente se realizan muchos tests que están reglamentados por la IEC y cada uno de esos tests da una degradación que nos da una idea de cuál es la degradación a largo plazo que podemos esperar de los paneles. Y justificando los 30 años, nosotros tenemos unas degradaciones muy pequeñas en todos estos tests. Las fuentes de degradación son múltiples. Aquí hay una lista LID, LTID, muchas siglas, algunas de ellas las conoceréis, algunas de ellas no las conoceréis, pero hoy quiero focalizar en tres. ¿Por qué focalizo en las tres? Porque muchas de las otras están solucionadas en la industria de una forma u otra desde hace cierto tiempo y tal vez no sean tan relevantes. Sobre todo estas tres son cuestiones que Hetero Junction soluciona de una forma diferente.